Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Más allá del diagnóstico. Esta mañana estoy muy contenta y agradecida de tener aquí a Patti. Yo siempre te digo Patti la de Rubio. Sí, porque Patti vive en Rubio, en Ciudad Obregón, que está a 42 kilómetros de aquí de Cuauhtémoc. Y pues gracias Patti por estar aquí esta mañana. No, gracias a usted. Gracias por la invitación. Bueno, pues platicándoles un poquito de Patti. eh, a Patti la conozco más o menos en el año 2010, sí. Y pues desde ese momento nace una gran amistad, compañerismo increíble. Y es una mujer extraordinariamente maravillosa. Conforme vaya pasando el podcast se van a ir dando cuenta del por qué lo digo. Muchas gracias, Esperanza. Pues al contrario, usted sabe mi gran admiración y mi gran cariño. Y a lo mejor ese compañerismo ha sido así como por medio de una necesidad, pero ha sido muy bonito, Sí, muy, muy real, ¿no? muy real. Bueno, pues yo conozco a Patti. Primero que nada, una mujer muy valiente, muy entrada y muy echada para adelante, como decimos acá Así. en el norte. Pero lo que más me impresiona cuando yo conozco a Patti, la conozco como la tía de dos jóvenes con lesión cerebral, con una lesión cerebral muy, muy severa. Sí. Y pues tú ahí vamos a hacer muchas cosas. Si quieres platicarnos un poquito como tía en aquellos tiempos, ¿cómo te sentías? ¿Qué te Pues lleva pues a conocernos? el mayor de mis sobrinos es 12 años menor que yo. Entonces, prácticamente crecí en la discapacidad. Entonces, creo que eso fue lo que me hizo ir, si no a la par de mi cuñada y de mi hermano, sí ir como que detrás de ellos, apoyándoles en lo que ellos necesitaban, porque fueron los dos hijos con la misma discapacidad, entonces desde chiquitos a batallarle, ¿no? Como Ujú. decimos siempre. Entonces, pues fue desde ahí esa necesidad. Todo el mundo me dice, ay, qué bonito, cuánto amor. No, no es amor, es necesidad. Este, Mi necesidad de verlos, Pedrito, pues como usted sabe, falleció, pero pues nos queda Chuy, el mayor, entonces pues Chuy es 2 años menor que tú. 12 años 12. Ah, menor. Ujú. sí. Él es el mayor de los Entonces, dos tú, hijos de tú mi hermano, tenías 12 años cuando nace cuando nació el primero, ajá, y es hijo de tu hermano de mi hermano. y viven pues en Rubio, ¿no? Sí, Cerquita. sí, ahorita viven ellos en Rubio, ellos vivían acá en Cuauhtémoc, y Pero cuando, cuando ellos nacen vivían sí, allá. sí, sí, en Entonces, Rubio. pues ahí estabas de casa en casa, ¿no? Sí, 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 pegaditos y siempre, pues, tratando de ayudar, ¿no? No sabía mucho en qué podía ayudar, pero desde entonces, pues, me empapé quizá de la discapacidad. En aquel tiempo estamos hablando, híjole, 30 y ¿cuántos años? 30 y muchos. 30 y eran un chorro, ¿verdad? Sí, pues sí. Y en aquel tiempo lo que nosotros veíamos en Cuauhtémoc, pues no había casi nada, en Rubio menos. No, ellos se fueron a Estados Unidos buscando la oportunidad, buscando pues otra cosa, quizá operarle los pies, el mayor sí se operó, Mm. este, le hicieron mucho la lucha en Estados Unidos, sin embargo regresan y fue cuando empezamos a asistir a ENLAC, no sé si se acuerda con Pedro, Sí, el más sí. chiquito. Oye, me estoy tratando de ir a remontar un poquito aquellos tiempos, esos tiempos de nace el primero con parálisis cerebral, Sí, ¿sí? ¿Y al cuánto tiempo nace el segundo? es mayor, me parece que 4 años o 5 4 años. años, Y ajá, también parálisis cerebral. también. Igual, exactamente ¿Y igual. a qué se debe? ¿Qué les Bueno, decían? hay les hicieron un estudio allá en Estados Unidos y uno de ellos tiene como que uno de los genes.
Mm. Nunca nos quisieron platicar, fue como un secreto que mi cuñada se llevó a la tumba, mi hermano jamás lo habló, entonces no sabemos en realidad de dónde, ¿Qué fue lo que pasó? qué fue lo que en realidad pasó, pero eso nos llegaron a comentar en su momento, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo que no se habla Sí. de eso. Y ya no volvieron a tener más hijos, No, nada ya más no, ellos, esos 2. nada más esos 2 Bueno, hijos. Ujú, y ya Patty comentó ahorita que nos conocemos en el año 2010, donde Patty busca una alternativa. Bueno, ellos se van a Estados Unidos ujú. y allá, pues, los atienden con todo lo que es, apoyo, ¿no?, a los padres, pero realmente una atención no se les Una daba. terapia así en sí que, pues no, que yo sepa, no. Fíjate que yo he preguntado mucho a qué se debe, la atención en Estados Unidos para una persona como mi hijo, microcefálico, síndrome de Down o parálisis cerebral. Estos diagnósticos no son tan bien atendidos y me decían que porque no había muchos. Ya lo he comentado en otros podcasts que, por ejemplo, Estados Unidos está aprobado para el aborto. O sea, si diagnostican algo dentro del vientre, pues pueden abortar. Y vemos cifras alarmantes del síndrome de Down, en donde se dice que 80,000 niños con síndrome de Down son abortados por año. Entonces, más todos los de microcefalia, hidrocefalia, parálisis cerebral, pues es aterrador Claro, todo lo que, pues, lo que no llegan a hacer y, por lo tanto, no hay alternativas urgentes o muchas para este tipo de personas, sino que son los que se dañan después del nacimiento, algún accidente, que te caes de la cama o, sí, te ahogas en una alberca o todos los demás accidentes que puedes tener y que te convierten con una discapacidad. discapacidad, por decirlo. Entonces, sí hay atención, pero no atención tan de cómo desarrollar. Sin embargo, pues todos ustedes saben que, por ejemplo, yo allá es donde conozco el método de Claro. Doman, donde es totalmente opuesto a cómo se trata en Estados Unidos. No sé si ahorita será bueno o malo, ¿eh? Yo les estoy hablando de cuando yo buscaba, no encontraba alternativas que me dieran realmente una solución para mi hijo. Ahorita sé por amigas que tienen mucha ayuda económica, que tienen mucha ayuda para llevarlos al cine, para cuidarlos en casa, para todo eso, pero no sigue habiendo eh, pues no es rehabilitación, porque no es algo que hayan perdido, sino algo que les habilite para hacer, para caminar, para hablar, para todo esto. O sea, es muy débil. Sí hay algo como terapia ocupacional, Sí, pero no hay esto. Entonces, ¿se regresan tus hermanos aquí? si se regresan, entonces ya es cuando buscamos el apoyo en el LAC, que a Pedro sí se le puede dar en todo porque él no tenía operado los pies, los Sí, tendones, no sé si se acuerdan. sí. Este, y ya pues es desde entonces que nos conocemos, pero antes de eso, antes de que mi hermano decida venirse de allá, yo inicio con una asociación civil, que es cuando voy y la busco a usted por primeritita vez. Ay, Pati, no me acuerdo mucho, pero bueno. Es la primeritita vez que me toca, pues, ir a Que ahí platicar que con nos usted. vemos, Ujú. ¿sí? Bueno, pues yo conozco a Patty, y Patty es la tía así de qué tenemos que hacer y qué vamos a hacer y díganme y esto y el otro. Y cuando Patty llega, yo dije, esta es la mamá, pues es la entrona, es la esto, es la el otro. Y no, era la tía. Entonces nos vamos a ver y pues la mamá era, híjole, de verdad que una mujer increíblemente maravillosa, pero yo la veía cansada, agotada. Eran 2 hijos con una discapacidad súper severa los 2, lejos de, pues, de la familia, supongo. Y, pues, ya cuando viene Patty la mueve, y vamos a hacer esto y el otro. Y la señora empieza pues, a llenarse de esa Se siente energía. apoyada. Trabajamos, un tiempo, compartimos algunos conocimientos con ustedes Sí, y nos fue bien, muy bien en el aspecto de la movilidad en Pedro, pues, estuvo sí, superbién. sí. Y pasa el tiempo y me dices que fallece
quién fue primero? Sí, ahora, Pedro. Pedro. Pedro falleció, ya vivían ellos aquí en Cuauhtémoc y los llevaban a terapia donde los meten en el agua y eso, como en una alberca, algo así. Y a él le da como un resfrío muy severo y de ahí se nos empieza pues a trazar, ¿no? Fallece él y ahora en tiempo de la pandemia, pues nos toca que falleció mi cuñada. Sí, Y es ahí cuando yo me convierto en la tía mamá. Mi hermano le dice a Chuyito que yo soy la tía mamá, la tía mamá, porque estuvo conmigo 3 años viviendo de tiempo de todo, completo. todo. Y ya cuando mi hermano se repone y hay una persona que quiere compartir su vida con él y todo, entonces ya se lo llevan y pues ya sigo siendo así como la tía. Como la tía, pero con más derechos, ¿no? Sí, ya Sí, más. Y más peleonera también. Me más convierto en peleonera. más peleonera, sí, en lo que tiene que ver con Chuyito, con mi hermano, por ejemplo, como que ya siento que también tengo los mismos conocimientos que tenía él y que tuvo mi cuñada, ¿no? Entonces, mm, sí, Sí, ya, más peleonerita. sí. Bueno, aquí lo que a mí siempre me ha sorprendido de Pati, pues es ese entusiasmo por ayudar a la causa. O sea, la llevan sí sus sobrinos a conocer, a saber, pero como bien lo dices desde ahorita, o sea, antes de que tus sobrinos estuvieran aquí, tú ya buscabas el cómo ayudar a todo mundo, porque me acuerdo que a nosotros nos organizaste boteos en Rubio y siempre estás viendo de qué manera ayudas a esta causa. Sí, pues ese es lo que le digo, pues es la necesidad, ¿no? Yo ahorita, creo que es lo que me mantiene, el seguir, no dejar, por un lado, lo que hay que hacer por los demás, porque yo sé que a lo mejor un día alguien lo va a hacer por Chuyito. A mí él me preocupa mucho. Tengo muchas personas con discapacidad en mi familia, por parte de mi esposo también hay personas con discapacidad y todo, pero en el caso de Chuyito lo siento como muy, muy solo, muy mío, muy de mi hermano y mío, ¿me entiende? Quizá por la misma movilidad, por la misma necesidad, hay menos apoyo, entonces a mí me preocupa mucho, mucho él. ¿Qué te Y preocupa? pues el día de mañana, esperan. ¿Qué va a ser de él Yo, cuando tú te yo mueras? fíjese que yo nunca en mi vida, siempre que mi cuñada decía, ¿qué va a pasar el día en que yo falte? Y le decía, estoy yo. Siempre le decía, estoy yo. No, nunca me había puesto a pensar en esta situación, nunca, ahora que estoy, digo, ¿y qué va a pasar el día de mañana? Porque mi hermano ya está viejo, mi hermano es mayor que yo, 7 años. Y le digo, ya te veo más discapacitado a ti al momento de levantar, por ejemplo, a Shui, a él ya le cuesta muchísimo. Entonces, ya tiene desgaste de cadera y pues ya se está haciendo discapacitado mi hermano también. Entonces, yo siempre soñé con hacer una casa para personas con alguna discapacidad. Yo decía una casa de descanso al menos. Ya ahorita digo, no, ya tengo que pensar en algo más y tengo que apurarme porque el tiempo se me está yendo. ¿Me entiendes? Déjame te comparto una experiencia que acabo de tener ahora. A mí siempre me ha preocupado mucho qué va a ser de Junior el día que yo me muera. Por diferentes situaciones tuvimos que salir casi 2 meses del país por problemas de salud de mi esposo. Entonces, obviamente, antes de irnos, nosotros le explicamos muy bien a Junior que íbamos a estar fuera, que íbamos a estar bien, que mi esposo iba a estar en el hospital y que pues todo iba a estar bien. Asumí que Junior entendía que los dos íbamos a estar en el hospital. Pues no, cuando le preguntan a Junior, que hubo unos días en que Junior estaba, no triste, pero poco raro, ¿no? Entonces mi hija mayor, Samantha, le pregunta a Junior, ¿dónde está tu papito Rubén? Porque así le dice. Entonces Junior contesta, en el hospital. ¿Y dónde está tu mamá? Porque aquel es papito Rubén y yo soy mamá o Esperanza, pero me dice, ¿cómo me dice?
Pesana. Entonces, ¿dónde está Pesana? Pues Pesana está en el cielo, o sea, está en el cielo. Y Junior así es como dice cuando la gente se muere. Y fue los 2 meses donde Junior estuvo feliz, sin convulsiones, muy bien y todo. Entonces, ¿cuántas veces pensamos Sí, cosas y subestimamos realmente pues, el hecho? O sea, yo me quedé así cuando a mí me dijeron y luego que me lo graban y dije: "No manches, o sea, toda la vida no me he querido morir por ti y tú me matas a la primera y eres el y hombre estás más bien feliz los feliz. primeros 2 meses". Y no sé si hubiera faltado más, o sea, entonces, esto moraleja, o sea, ni somos indispensables, ni podemos, y a lo mejor estamos creyéndonos una solución mucho más indispensable de lo que somos para nuestros hijos o Ojalá que sobrinos. no, ojalá que no. Y pues bueno, aquí sí, efectivamente, siempre hay que preocuparnos por dejarles lo mejor de todo, en todos los aspectos, pero sí te digo, yo me quedé así como, o sea, ya se han de haber imaginado que claro que cuando me vio, en lugar de salir corriendo a abrazar a su papito Rubén, me abrazaba a mí, me besaba y me volvió a abrazar. Sí, yo, pues si el otro es el que estaba mal, hijo, o sea, pero bueno, Pero esta ya volvió, ¿qué dijo? sí, que dije, ya me resucitó, que Sí, dijo Junior, así es de que sí. Sí, sí, o sea, yo, de eso lo tengo muy claro, que es una preocupación muy, como quizá de cierta manera está muy egoísta, pero es algo que me preocupa. Y es algo que nunca lo había puesto nunca lo había puesto así como a meditar, porque yo siempre decía: "No, pues", yo siempre decía a mi cuñada: "Tú no estás sola, tú no estás sola". Pero ahora que ya veo así como las cosas de verdad, que el más grande, más pesado, este, preocupa, ¿verdad? Este, pero es algo que, pues, igual hay que seguirle trabajando. Buscamos siempre mucho su independencia. Yo lo intenté hacer con un emprendimiento cuando él vivía conmigo y todo. Mi hermano me lo cambió un poquito, lo pone a empaquetar dulces y Chuyito lo hace con dedicación y todo. Entonces, pues, buscamos, ¿no? De alguna manera. sí. Aquí hay que hablar, por ejemplo, no hay casi lugares o casas de descanso, o sea, de cierta manera hay muy poco en general, pero hay mucho para niños, para bebés, siendo muy poco, pero lo que hay, bueno, es para niños, para bebés, para jóvenes, no sé, de 18 años hacia abajo. Pero una vez que no eres activamente, que puedas trabajar o que tienes una discapacidad muy severa, como en el caso de Chuyito, no logra moverse, su lenguaje es Nulo completamente. nulo. Sí se comunica porque es muy Sí, inteligente, pero no puede entablar una conversación. Entonces es alguien que requiere cuidados 24 horas para todo. La situación pues es difícil. En el caso de Rubén, pues si camina, si habla, mm, muy pocos, si ustedes quieren, pero realmente no son independientes, o sea, es una realidad. La independencia no siempre requieren, en el mejor de los casos, de una persona que esté con ellos. Y digo en el mejor porque ahorita lo comentabas, su papá ya se lesionó más, o sea, ahora sí, ¿quién cuida al cuidador? O sea, exacto. requiere mucha ayuda. Nosotros crecemos muy rápido, bueno, más bien nuestros hijos crecen muy rápido, ellos se van haciendo cada vez más grandes y fuertes y nosotros vamos al revés, nosotros nos hacemos más chiquitos y más débiles y hay que cargarlos, hay que cambiarlos muchas veces de pañal, darles de comer. eh, es un caos que ahorita dices tú, ¿dónde van a vivir? O sea, ¿o quién los va a cuidar? O sea, ¿dónde vivan? Sí es un problema, pero no es tanto, porque pues, tenemos una casa que ahí pueden vivir de cierta manera, pero ¿quién se va a encargar de ellos? No existe nada de esto. Entonces siempre estamos invitando a nuestras madres, a toda la gente que está de aquel lado, más allá del diagnóstico, a que no,
ganen tiempo más que todo, ganen el tiempo ahorita que sus hijos están chiquitos y traten de hacerlos No, lo más independiente posible. Todo aprenden, ¿verdad, Pati? todo, todo absolutamente. Yo con Chuyito me tocó ver muchas cosas en lo que él lograba hacer independientemente solo. Una de mis hijas, la menor, estaba enferma cuando mi cuñada falleció. Entonces ella estaba muy, muy delgada y no podía levantarlo para vestirlo. Entonces cuando ella se quedaba sola, ella misma le decía, Chuyito, tienes que ayudarme. Yo no puedo sola. Veme cómo estoy de flaca. Y ella se paraba, ¿no? Veme cómo estoy de flaca. Yo no te puedo levantar. Y Chuyito hacía el movimiento y se sentaba y de modo que ella lo podía vestir, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo él sí sabe, pero nadie nos habíamos dado el tiempo de preguntarle cómo nos puede ayudar, ¿no? O sea, solamente así nos tuvimos, a lo mejor fue el tener que convivir de tiempo completo para podernos dar cuenta de todo, pero sí, pues es una preocupación que creo yo que todos los papás Tenemos. tenemos en algún momento, pero esto es lo que ahorita es lo que más a mí me preocupa, ¿no? Claro. Independientemente de lo que se puede hacer un poquito ahí con los talleres, ya sabe que tenemos ahí talleres por las tardes y todo eso, pero esto va más allá para mí, Sí, preocupación. sí. Pati hace un trabajo excelente en Rubio. Les digo, es Colonia Álvaro Obregón, está a 42 kilómetros de Ciudad Cuauhtémoc, que es un pueblo de, ¿cuántos habitantes tiene? Como 2,000 habitantes de acá, Sí, más o menos. chiquitos. Ujú. Pero sin embargo tienen un alto grado de discapacidad. Sí, tenemos ahorita los chicos que asisten ahí con nosotros, es nada más por las tardes, asisten 13 muchachitos. 13 jóvenes, casi todos, ¿no? Sí, jóvenes. El más chico tiene 10 años, pero de ahí en adelante hasta 41 años tenemos, el mayor. Sí. Y hacen terapia ocupacional, básicamente. Terapia ocupacional, están haciendo unos su primaria, por parte del ISHEA, nos apoyan con eso, y otros la secundaria, igual terapia ocupacional, y tienen en la terapia ocupacional, por ejemplo, venta de piñatas, de cosas que ellos hacen. Y también salimos y nos divertimos mucho, nos vamos de compras y a comer y cosas así, o sea. Ah, qué padre, Ujú. qué padre. Entonces, si se fijan, las familias que tenemos esta condición, pues acabamos muy involucradas en todo lo que es mejorar la vida, la condición de nuestro familiar, pero también de todo el entorno. En este caso, les digo, Pati ha hecho un trabajo excelente durante años, desde que yo la conozco, siempre está en con una bandera y con otra, pero siempre defendiendo y tratando de que sean muchas más la gente que se una, no importa dónde estés, que siempre lo decimos aquí, lo importante es que seamos más contra esta causa que es muy grande, de verdad, es muy grande, requerimos muchas manos para achicar un poquito todo lo que conlleva. Siempre nos platican de los padres de cuando ya no están y pues en este caso tuvo la fortuna de no tener una mamá Chuyito, pero sí una tía que estaba ahí de repuesto y pues siempre hay alguien que puede cambiar, pero lo más importante, o sea, lo que hay que cambiar desde más chiquito siempre es esa independencia, que un diagnóstico no defina qué va a ser de su vida. O sea, por muy aterrador que es ese diagnóstico cuando nacen, ya sea en este caso la parálisis cerebral, en mi caso la microcefalia, pero hay muchos que tienen problemas para respirar al nacer, que se convierte en una hipoxia muy grande, la hidrocefalia, los prematuros, los síndromes, que ahorita está lleno de síndromes, me aterran tantos síndromes nuevos que hay y luego todos me dicen, es único. O sea, hay tantos en el mundo y no sabemos cómo tratarlos, pero ese diagnóstico siempre va a depender de los padres. Y entre más temprano empecemos a trabajar con ese niño, con ese diagnóstico, entre más rápido busquemos cómo atenderlo, las soluciones, pues más
chico va a ser su problema cuando sea grandes. O sea, es un regalo que te vas a dar a futuro como papá, el Exacto. volver esos momentos que creemos que nunca vamos a volver a tener, el de sonreír, el de reír a carcajadas, que dicen, ay, es que esta mamá no se ríe a carcajadas, o no puede ir de compras, o no come otra vez a gusto, o todo eso sí se puede cuando realmente trabajas y te adaptas. Y ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, con Patty, que decía, mi hija le decía, no puedo. Y claro que entienden y lo hacen, y llega un Y momento en sí que dices, ayudaba. sí, Sí. o sea, va al baño solo, o sea, todo es cuestión de que desde que empecemos desde chiquitos a hablarles y estar conscientes de que una lesión cerebral o una condición no te quita el entendimiento, aunque no puedan hablar, entienden todo, todo, son Absolutamente. mucho más inteligentes que nosotros. Y se hacen, entender. Nosotros decíamos que fuimos aprendiendo las miradas de Chuyito porque con la pura mirada nos hacía saber si tenía hambre, si tenía sed, si tenía sueño, si estaba molesto. O sea, con su mirada nos empezamos a dar cuenta de todo. Entonces es nomás, pues, ir buscándole, ¿no? El lado. Sí, en comunicación yo les digo, ayer se reía mucho mi hija porque de verdad que Junior me ha hecho una experta en comunicación no hablada. Y eso es, o sea, acabamos, nuestros hijos comunican, no hablando, con los ojos, con una mirada, con una seña, con un gesto, con un grito. Entonces, eso nos hace a nosotros sacar un idioma que es nada más nuestro. Y ahora quiero aprender inglés. Dije, si aprendí a entender a Junior que no voy a aprender inglés, claro que voy a Claro aprender, o que sea, puedo, que dice. sí, de verdad, Sí. porque es tanto lo que nos enseñan, es maravilloso lo que nos enseñan pues con eso que les digo, una mirada, como dices, ya sabes que la mirada si ve para arriba, si ve para un lado, para el otro, Ya si sabemos pone qué los quiere. ojos, o sea, ¿a poco no somos bien fregonas en eso? Pues sí, nos hacemos. Sí, Nos hacemos bien fregonas en todo lo que tiene que ver con en sí, pues, el diagnóstico, ¿no? De de los nuestros. Pero creo que llega un momento en que sentimos que hasta sabemos mucho de discapacidad. Yo de repente veo y yo digo: "¿Cómo que esto? Como que yo lo conozco". Obviamente, no sabe uno exactamente de qué, pero ya sabemos por dónde va, ¿no? Aquella, situación a veces en simple verlo, porque, pues, ya nos ha tocado, en mi caso, pues, le digo, tener que descifrar muchas cosas en Chuy. sí, sí, y el tiempo es ahora sí que nuestro mejor maestro, o sea, al principio, como mamá es un lazo único el que vas teniendo con el bebé, pero, por ejemplo, tú que lo tomas, ¿cuántos años tenía Chuyito cuando? Pues, es que es mayor que yo, perdón, menor que yo 12 años, pero, Pero pues, cuando muere la mamá, ¿cuántos años tenía Chuyito ya? tenía 35. No, pues era el señor Chuyito ya. Sí, Sí, pues, es que oye, mi es hijo que ya es estaba grande. sí, ya era todo un señor. Ya. Tenía 35 y luego duró conmigo 3 años, eso fue cuando cumplió 38 y se fue 38. acá. Ahorita tiene 39, 39 años tiene ya. ya casi 40. Ya, cuarentón, híjole. No, pues qué impresión de verdad, porque pues ya ahora sí que el idioma es todavía mucho más difícil, el entender ya a una persona ya de esa edad y, y para ti también, o sea, ya a esa edad entender todo un contexto, pues toda una vida. Pues, si bien es cierto, yo siempre fui muy muy cercana a mi cuñada, pero sí llegó un momento de cuando él empezó a vivir conmigo,
que yo decía, es que esto yo no lo conocía, o sea, yo según yo me sentía toda una experta por seguir a mi cuñada en lo que podía ayudarle y eso, pero cuando llega a mi vida, obviamente es todo absolutamente nuevo, en todo. Y sobre todo creo que lo que más nos costó fue el vivir el duelo, ¿no? Que él vivía el duelo y no tenía manera de expresarlo. Entonces, El vuelo de la pérdida de su de la mamá. pérdida de su mamá, Y el que cambio de casa, el no ver a su papá todos los días, un cambio muy difícil, pero fue muy valiente, muy, muy valiente. ¿cómo le hacías? O sea, ¿qué hacías para explicarle? ¿Estuvo consciente de que falleció? Sí, sí, 8 días antes de que mi cuñada murió, murió la mamá de mi cuñada. Entonces, cuando ella murió, mi cuñada se estuvo pues los 8 días en casa de su mamá, pues con el novenario y cosas así, y yo lo tenía en mi casa. Pero Chuyito nunca supo que su mamá se había muerto por lo que nosotros comentábamos, pero yo no me di el tiempo de explicarle por qué su mamá no estaba con nosotros. Entonces, pues fue en tiempo de COVID y todo eso, no sabíamos si la señora había fallecido de COVID, entonces nosotros buscamos que Chuyito estuviera Resguardado. aislado, ¿no? Entonces, cuando mi cuñada se enferma, se la llevan al hospital y ya ve que ahí de ahí ya no salían y cosas así. Entonces, cuando muere mi cuñada, nos dan permiso de que él lo vea nada más de un vidrio. Entonces, desde ahí empezamos nosotros y ya desde ahí yo les dije a mis hermanos, pues a mi hermana, la que vivía con mi mamá y al papá de Chuyito, que pues que teníamos que buscar trabajar en el duelo, ¿no? Entonces, desde ese momento que él se diera cuenta que su mamá que había Ujú. fallecido, y pues de ahí todo, a llevarlo al panteón, a todo, 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 todo lo que tenía que hacer con ese proceso del sepultarla y todo eso, él estuvo en todo. Pero a partir de ahí, pues yo empecé a buscar ayuda y me apoyé mucho en Yolanda Heribes. Ujú. Pues ella fue así como que ahí como que mi mano, ¿no? Sí, La que me ayudaba en todo, porque sí fue muy, muy difícil. Ese tiempo fíjate fue qué muy, raro muy duro. ahorita qué bueno que tocamos este tema porque la semana pasada me tocó otra tía que no sé qué pasó. O sea, está su sobrino, su mamá, pero creo que el papá se había ido a Estados Unidos cuando él está chiquito, entonces se queda solo con la mamá y, y fallece, pero a él no le dicen nada. Entonces de repente, pues él está con la tía y crece, pero sin saber nunca qué pasó con la mamá. Entonces me decía, es que necesito ahorita enfrentarlo al duelo porque ya sé que entiende, que comprende, pero dice, en su momento yo lo que quería era protegerlo, o sea, no pensaba en no hacerle, o sea, ni siquiera pensaba en eso, sino que él no se diera cuenta, dice, pero No pues lo me lo llevo a sufriera mi tanto. casa, o sea, le cambia todo el entorno, dice, y él nunca, o sea, siempre entendió diferente. Dice, no sabe si su mamá lo dejó, igual que lo había dejado su papá, no sabe si va a regresar, o sea, no sabe nada porque nunca me tomé el tiempo, entonces me decía, ¿qué hago? Digo, pues es el momento de empezarlo De a buscar la ayuda. sí, le digo, ahorita, le digo, tienes que decirle y tienes que explicarlo y hacer lo que vive ese duelo, porque normalmente creemos que nuestros niños o adultos no comprenden o no lo entienden y sí lo hacen. Y el problema es que nosotros no tenemos pues a lo mejor la valentía o el tiempo o los menospreciamos en cuestión de entendimiento y no les decimos realmente la verdad. Obviamente hay que decírselas como es, o sea, como ellos la entienden, no como nosotros la entenderíamos, pero sí estarles explicando qué padre que hiciste eso. Es que fue como había fallecido la señora 8 días antes y como no le platicamos nada y ya él ya ahí hacía muchos berrinches y cosas así, entonces nosotros decimos, ¿por qué? Entonces dijimos, pues que no nos vuelva a pasar. Ya nos pasó porque murió la señora, su Ujú. abuela, y no le dijimos. O sea, nosotros en ese intento de ayudarle a mi cuñada, pues creo que afectamos más a Chuy, ¿no?
Claro. Entonces, ya como ya nos había pasado como experiencia lo otro, dijimos hay que empezar a trabajarlo y pues lo trabajamos. Mi hija es psicóloga, entonces ella también se ayudaba mucho, todo el mundo empezó a buscar también las maneras y pues le digo, ya después que encontramos a Yolanda, pues ya de ahí me agarré para todo el proceso, ¿no? No, pues súper bien. Un saludo a Sí. Yolanda, que ya tenemos 2 podcasts con Yolanda aquí, Sí, ya toda los una vi. experta. Sí, no, la verdad es un encanto. Yo creo que hay que volverle a invitar para que nos hable sobre el proceso del duelo de esto que no lo vemos. Y la idea, pues, es que Es muy tratemos importante. sí, sí, porque no sabemos, te digo que nos creemos eternos Exacto. ay, perdón, indispensables y, pues, no. Hay que tratar y hablarlo con ellos. Pati, el tiempo se nos agota. Dime de tu experiencia al aprendizaje, ¿con qué quisiera cerrar para nuestros amigos de Más Allá del Diagnóstico? No, pues creo que la experiencia más importante es precisamente esa, ¿no? El seguir aprendiendo y el seguir tratando de hacerlos independientes. Nuestro caso, le digo, intentándolo porque no sabemos exactamente por dónde, pero pues creo que es eso. Siempre mi admiración y mi cariño, ya sabe, y ese Esperanza, ayúdeme, Gracias, no, ya sabes. sáqueme de este apuro. Entonces, pues gracias por eso. Usted, como decían antes, la esperanza de Cuauhtémoc también es mi esperanza, no se crea, Ay, no, muchas de que gracias. me apoyo mucho y pues muchas gracias. No, gracias, Pati, gracias. Me honran mucho tus palabras y pues, aquí estamos. Y lo que se ofrezca, sabes que siempre tú me dices, Rana, y yo salto encantada de la vida, de tantas ganas que le echas a todo y esa gran aportación que tienes de cariño y amor para nuestra causa, pues con nada el mundo te la paga. No, pues es una necesidad compartida quizá, pero no deja de ser necesidad. Bueno, Entonces, muchas gracias. no, al contrario, gracias. Gracias a ustedes, amigos, por escucharnos una vez más. Hasta luego. Bye.